The problem is Mexico is petrified of the cartels because they'll take out a president in 2 minutes, and they're petrified of the cartels. The cartels are running Mexico. Are strikes against the cartels still on the table? Absolutely. Mexico is going to be given a very short period of time to police their border. I'm sure they're going to do not well. And then you're going to see the drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. Las declaraciones de Donald Trump son tan concretas como amenazantes. El presidente electo de Estados Unidos considera necesario que la potencia intervenga por la fuerza para contener la avanzada narco, incluso si ello requiere pisotear con brutalidad la autonomía mexicana, invadiendo su suelo en nombre de una causa presuntamente justa. En ese contexto infernal, la nación azteca tendrá una sola esperanza para lograr expulsar a su feroz enemigo: los gafes, es decir, soldados de fuerzas especiales y su capacidad para transformar comunidades enteras en equipos guerrilleros dispuestos a matar y morir por su patria. En esta entrega vamos a adentrarnos en el violento mundo de estos operadores y cómo podría desenvolverse una hipotética invasión del tío Sam. Imagina que estás en una ciudad fronteriza como Tijuana, en el estado de Baja California, o Matamoros, en Tamaulipas, cuando de repente las noticias dan cuenta de un hecho que parece salido de una fantasía conspirativa. Soldados de Washington se adentraron en el país como una fuerza invasora que planea doblegar el poder del gobierno. La marcha de las botas y el ruido atronador de disparos son la banda sonora de esa catástrofe en materia de seguridad. Pero no hay tiempo para lamentos. Las autoridades aztecas saben que tienen que responder de inmediato y con una estrategia que les permita hacerle frente a la inmensa superioridad bélica de su nuevo enemigo. Es momento de poner esa responsabilidad en las espaldas de los soldados mejor entrenados y equipados de todo México, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, antes conocido como GAFE. Son ellos quienes se transformarán en la punta de lanza para llevar a cabo las operaciones de resistencia y expulsión del enemigo. Por ejemplo, México llegara a ser invadido y perdemos, como tal, el ejército pierde, neutralizan como tal al ejército, y los sobrevivientes y los que tienen la capacitación de ser como guerrilleros, como tu servidor, pueden enseñarle a personas civiles a ser guerrilleros. Está claro que Estados Unidos tiene una ventaja impresionante, contando con las fuerzas armadas mejor equipadas del planeta, como también un arsenal de última generación que los coloca varios escalones por encima del resto. Pero los operadores especiales mexicanos están listos para afrontar ese panorama tan oscuro y complejo. Parte de su preparación consta de alistarlos para los contextos más hostiles, en los que no podrán depender de la estrategia convencional ni del apoyo del ejército regular. Para lograrlo es necesario actuar de formas poco ortodoxas, por fuera de las normas y los conceptos preestablecidos en la doctrina de defensa del país. Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales son hombres con la capacidad y el conocimiento para adoptar tácticas de guerrilla que serán vitales para enfrentar a una potencia como Estados Unidos. Te enseñan a ser un guerrillero, porque estamos conscientes que como país no tenemos el recurso para sostenerle una guerra, por ejemplo, al vecino, y ocuparíamos que quizá otro país interceda por nosotros, y mientras tanto nosotros tenemos que librar nuestra propia batalla. Como ejército no les podríamos durar. Como bien señala Gafe 423, ex miembro de Gafe y youtuber de divulgación militar, los elementos de fuerzas especiales tienen la capacidad de dejar de lado su entrenamiento básico
para adoptar una postura defensiva con otras características un tanto más salvaje. Su repertorio no solo incluye acciones directas y organizadas, sino también otro tipo de recursos que los asemejan más a células terroristas, delictivas o a milicias independientes que a una parte oficial del ejército. Son guerreros multifacéticos capaces de adaptarse a las necesidades de su patria para combatir hasta las últimas consecuencias. En este punto entra en juego el concepto de guerra asimétrica, que refiere a un conflicto armado en que los participantes tienen una diferencia demasiado grande en cuanto a magnitud numérica o capacidades tecnológicas. Ejemplos de este tipo de fenómenos sobran: Vietnam, Afganistán, Cuba. Curiosamente, en todos esos ejemplos, la bestia que tenía la ventaja era Washington. Más allá de los protagonistas, en ese contexto el bando menos poderoso puede dejar de lado los choques directos, en los cuales seguramente saldrá derrotado, para favorecer tácticas como las emboscadas, el sabotaje, las agresiones focalizadas, los atentados y otras actividades que pueden causar un enorme daño, incluso a un enemigo exponencialmente mejor preparado. No importa qué tan bueno sea tu uniforme ni qué tan moderno sea tu fusil de asalto. Ante un ataque sorpresa, pocas cosas pueden salvarte de una muerte dolorosa e inesperada, y los guerreros aztecas lo saben muy bien. Una guerra irregular puede ser ejército contra personas que son guerrilleros, que están vestidos de civiles, como lo que hacen el crimen organizado. No les dicen que son guerrilleros o terroristas por no meterte en otros temas, y dicen son cárteles, pero utilizan la estrategia de la guerrilla. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Estados Unidos durante su incursión en Medio Oriente. Si bien logró destruir por completo los ejércitos regulares de sus enemigos, el gran problema fue lidiar con las células, tanto terroristas como de milicianos, que operaban desde las sombras, aguardando el momento justo para disparar un lanzador de cohetes o para emboscar a un convoy de soldados del tío Sam. De esa manera, la potencia estadounidense sufrió muchísimas pérdidas dolorosas que fueron socavando su presencia en esa región del planeta. En caso de una invasión a México, las autoridades tienen bien en claro que replicar ese tipo de estrategias representa la esperanza más grande de poder contrarrestar la avanzada del norte. A nivel estratégico, una condición favorable es que el gobierno mexicano puede dar por sentadas algunas cuestiones, como que la avanzada de seguro comenzará por el norte a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera. Esto implica que el ejército estadounidense tendrá que abrirse camino por zonas realmente áridas e inhóspitas, para luego adentrarse en ciudades enormes. Esa combinación de contextos puede ser aprovechada defensivamente con la estrategia correcta. Son esperables emboscadas y acciones sorpresivas de parte de los milicianos locales. Lo interesante es que actualmente México tiene que lidiar con su propio enemigo interno, el cual suele actuar con tácticas de guerrilla, empleando esa dinámica irregular a su favor. Los cárteles son una fuerza desestabilizadora que suele atacar mediante incursiones sorpresivas, emboscadas, sabotaje, robo y secuestro. Lo peor es que, hablando de material bélico y armamento, esas organizaciones no se encuentran tan por detrás del ejército regular, ya que utilizan rifles de asalto, ametralladoras, lanzadores de cohetes e incluso camionetas blindadas que emulan a tanques de guerra. Lo que veremos a continuación es tan solo un ejemplo del tipo de violencia que se vive hoy en las calles mexicanas. André. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizos. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Ten en cuenta que ese tipo de escenarios violentos son parte de la cotidianidad dentro del suelo azteca.
Ante esto, el gobierno mexicano se ve obligado a poner en servicio al ejército para dar cacería a los sicarios y poder aplacar el constante crecimiento de los cárteles. Lo interesante es que justamente esa experiencia en lidiar con grupos criminales bien armados puede jugarle a favor al gobierno local en caso de tener que lidiar con una fuerza invasora. En ese caso, podría aplicar todo lo aprendido en décadas de lucha contra el narcotráfico, aunque esta vez desde el otro lado, siendo los agresores que se esconden en las ciudades y zonas alejadas esperando el momento de atacar. Muchos expertos señalan que años de conflicto constante con el crimen organizado podrían tener un efecto directo en la manera en que funcionan tanto la policía como el ejército y las fuerzas especiales en caso de tener que actuar en contra de un país enemigo. Estar en guerra con los cárteles es una suerte de entrenamiento constante, intenso y sangriento, que prepara a los operadores para los contextos más oscuros y hostiles. En muchos sentidos, combatir contra los marines será pan comido en comparación, ya que los hombres del tío Sam no serán asesinos drogadictos con la orden de aniquilar todo lo que se interponga en su camino. La pregunta es, ¿cómo podría desarrollarse uno de esos ataques inesperados de las tropas mexicanas contra su rival invasor? Imagina por un momento que en una de las tantas comunidades al norte de México, un convoy de tropas de Washington se separa de su batallón para patrullar por una zona alejada. Su objetivo es vigilar que no haya presencia de milicianos locales buscando resistir el embate. Todo marcha con tranquilidad hasta que los militares se percatan de que están en el ojo de la tormenta. De repente, como una bestia que se materializa desde las sombras, miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales, acompañados de voluntarios valientes y bien entrenados, abren fuego sobre los yanquis. ¡Bien cubierto! ¡Tírale! ¡Abusadas por cierto son! ¡Abusadas por cierto son! ¡Abusadas por cierto! Claro está, lo que acabamos de ver no es un registro traído desde el futuro donde una invasión estadounidense sí ocurrió. Este material fue grabado en un camino de terracería donde elementos del ejército mexicano cruzaron ruta con un grupo de sicarios del Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más temidas de todo el país. El resultado fue una feroz balacera en la cual se impusieron los servidores públicos mediante una estrategia tan sencilla como efectiva: rodear a la presa, atacar desde varios flancos e inundar el objetivo con plomo. Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales podrían gestionar ese tipo de acciones, pero no para dar cacería a los sicarios, sino para flanquear a los invasores estadounidenses que busquen plantar bandera mediante la vigilancia de caminos alejados. No tiren. Se rindieron bien. Ya, no les tiren. Bájate tú también. Bájate, no te voy a tirar, vato. Tranquilo, no le va a hacer nada. En este caso, la fuerza de seguridad se mostró correcta en cuanto a su procedimiento una vez que los sospechosos se rindieron. En el caso de una invasión sangrienta, es probable que la misericordia sea mucho más difícil de encontrar. Además de esa brutal experiencia obtenida en la larga y dolorosa lucha contra el narco, algo que pocos saben es que las tropas aztecas también han participado en algunos conflictos armados de los cuales tomó experiencia. Sin dudas, el más conocido de todos ellos es la Segunda Guerra Mundial, a la cual el gobierno envió al Escuadrón 201, una fuerza expedicionaria que entró en servicio activo en Filipinas y otras regiones cercanas. Ese conocimiento, si bien distante en el tiempo, sigue presente en la formación de los nuevos reclutas. Como te indicamos, para llevar a cabo esa resistencia, los miembros de GAFE serán fundamentales debido a su rol formativo y su capacidad de transmitir conocimiento. Los operadores de fuerzas especiales pueden ser una suerte de elemento de orden dentro de la sociedad,
para organizar y gestionar los esfuerzos de los civiles que estén dispuestos a ponerse al servicio de la defensa del territorio. Está claro que en caso de una guerra, en primer lugar, el conflicto será desarrollado entre soldados profesionales. Sin embargo, en caso de emergencia de seguridad, los habitantes comunes y corrientes deberán abandonar su rol pasivo para convertirse en protagonistas. Es en ese ámbito que un miembro de GAFE puede no solo liderar y pensar las estrategias más efectivas, sino también transformar a simples vecinos en guerreros feroces, mediante instructivos para disparar armas de grueso calibre y demás conocimientos necesarios. Para eso está el Fuerza Especial, el que va a enseñar a Roberto Martínez, al Adrián Marcelo a ser guerrilleros. A ver, así es como vamos a operar, vamos a hacer emboscadas, incursiones, sabotajes, dominar la propaganda. Te enseñan a dominar el arte de ser un guerrillero, el 60% de ese adiestramiento. El dato más impresionante que brinda GAFE 423 no es el hecho de que los operadores mexicanos reciban entrenamiento en guerra asimétrica y operaciones de esa naturaleza, ya que es algo esperable dentro de un grupo de élite. Lo sorprendente es descubrir la importancia que tiene esa preparación dentro de la doctrina mexicana, la cual es evidentemente una política central de defensa que busca entrenar hombres para llevar a cabo esta estrategia y organizar a toda la sociedad para resistir una invasión. Ten en cuenta que el entrenamiento que recibe cada operador es extenuante y busca llevar al límite las capacidades físicas y mentales de los reclutas. Si a eso le sumamos el adiestramiento para ser guerrilleros expertos, manejándose en las sombras y adoptando todo tipo de armamentos y estrategias ofensivas, el resultado es un guerrero de impresionantes capacidades. Te enseñan el arte de cómo combatir en un poblado, te enseñan el arte de cómo combatir en espacios reducidos, por ejemplo, llegar y hacer una redada a esta casa. No nada más es llegar y tumbar puertas, tiene un arte de cómo despejar habitaciones. En este punto es importante remarcar que los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México se encuentran entre los operadores mejor entrenados del planeta, ya que para lograr ese título deben superar pruebas extenuantes, tanto físicas como mentales. Sus cuerpos son expuestos a condiciones climáticas extremas y a penurias como la falta de alimento o descanso. Deben demostrar que no solo son buenos soldados con excelente puntería y capacidad de planeamiento, sino que también son cazadores feroces, guerrilleros expertos y especialistas en explosivos. Deben conocer todas las armas posibles, incluso aquellas más antiguas que están en manos de sus enemigos. Todo esto mientras superan pruebas peligrosas en los lugares más recónditos del suelo mexicano. El objetivo no es quebrar, sino endurecer los espíritus de los postulantes. El problema es que del total de ingresantes, apenas una fracción logra soportar semejante tortura. Patrulla es como un grupo de personas puede ser de 100 y se van mermando porque van metiendo su baja. Mi patrulla empezó como de 100 personas más o menos y terminamos como 17 elementos en mi patrulla después de los 6 meses. Que no aguantaron. Los demás no aguantaron. Respecto al entrenamiento en contextos urbanos, eso será un factor determinante en caso de que el tío Sam decida avanzar sobre suelo azteca. Para cualquier ejército, no importa qué tan poderoso sea, plantar bandera en zonas urbanas densamente pobladas representa un desafío increíble. Es que las ciudades son espacios ideales para las guerrillas, ya que la estructura edilicia y el alcantarillado brindan innumerables oportunidades de escondite o movilización en secreto. Además, la densidad poblacional y la gran cantidad de casas suelen complicar la respuesta de un ejército ante el miedo de poder acabar con la vida de inocentes. Esto no es porque las Fuerzas Armadas tengan misericordia por la vida de los civiles, sino porque masacrar a un grupo de vecinos es una pésima publicidad para los fines del invasor. Tanto así que podría decantar en apoyo internacional para el país invadido o en graves denuncias de organismos que defienden los derechos humanos.
Volviendo al ejemplo antes citado, en Medio Oriente las tropas de Estados Unidos tuvieron muchos dolores de cabeza al tratar de apaciguar grandes ciudades. En esa zona sufrieron ataques de todo tipo, incluyendo agresiones suicidas, emboscadas, trampas para los convoyes a pie y demás. Es esperable que el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México trate de replicar ese efecto en las grandes urbanizaciones al norte del país, como Tijuana, Tamaulipas y otras ciudades que permitan la movilización sigilosa y el planeamiento de puñaladas cuidadosamente asestadas. Las potenciales victorias obtenidas en ese contexto no solo dañarán objetivamente al invasor norteamericano, sino que también golpearán el sustento político de la avanzada. Si empiezas a hacer como una guerra de desgaste, empiezas a desgastar al ejército contrario, acabando quizá con la aceptación política, si lo vemos como en Vietnam. El ejemplo de Vietnam es bastante apropiado, ya que las tropas del sudeste asiático tenían bien en claro que era imposible ganarle a Estados Unidos mediante choques directos. Es por eso que trataron de aplicar su conocimiento ancestral y las tácticas de guerrilla para minar todo el territorio con trampas. Aprovecharon las junglas para realizar emboscadas y otras agresiones que acabaron con varias tropas enemigas. Lo cierto es que a ninguna sociedad le gusta recibir la noticia de que sus jóvenes soldados están siendo masacrados en un país extranjero como animales que marchan rumbo al matadero. Es así como la debilidad política y el reclamo social pueden decantar en un retiro de los invasores. Ese debería ser el escenario ideal para un país como México. Como te adelantamos al hipotetizar sobre una posible agresión de Estados Unidos en suelo mexicano, suele emerger un mismo argumento que explicaría esa medida extrema y peligrosa: el narcotráfico. Desde hace décadas el país azteca es epicentro de ese negocio oscuro, y en los últimos años las consecuencias de ese mercado empezaron a hacer mella en la sociedad estadounidense. En particular debido al fentanilo y su efecto mortal que transforma a las personas en zombies que se contorsionan en la calle. Ante esa emergencia sanitaria, Donald Trump no tuvo reparos en afirmar que la vía militar era una opción tan viable como cualquier otra. Esto prometía el actual presidente electo al ser consultado durante su campaña electoral. I will designate the major cartels as foreign terrorist organizations. We will sever their access to global financial systems. I will also work to forge an unprecedented partnership with neighboring governments in our region, just like I did in Mexico. Las palabras utilizadas por el político son realmente importantes, ya que emplea el adjetivo terroristas a la hora de hablar de las organizaciones delictivas. Esto va más allá de si la descripción es correcta o si ambos fenómenos funcionan de la misma forma. Lo fundamental es que Estados Unidos tiene legislaciones y un largo historial que le brinda potestades para actuar en caso de sentir que su seguridad nacional está en peligro a causa de células terroristas. La experiencia posterior al ataque a las Gemelas de 2001 dejó un entramado bélico listo para entrar en acción ante la más mínima amenaza. Ese podría ser el argumento principal a la hora de desplegar soldados en el vecino país del sur. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS Caliphate, and just as, unlike the situation we're in today, we had a very, very strong border, the strongest border, in fact, in the history of our country. Afortunadamente, el prospecto de una invasión de parte de Estados Unidos no parece muy viable, ya que demandaría no solo un gran esfuerzo militar de parte de Washington, sino también la destrucción de las relaciones comerciales con México y con los aliados que las autoridades puedan lograr. Lejos de quedarse de brazos cruzados, los soldados y el pueblo afectados por el ataque responderán con valentía.
Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales no tendrán el renombre y el marketing de los Boinas Verdes o de los Navy SEALs, pero su ferocidad y entrenamiento están a la altura. Más allá de esto, esperemos nunca averiguar a ciencia cierta cómo se desarrollaría este enfrentamiento, ya que más allá del vencedor, lo cierto es que los civiles serán quienes paguen el precio más alto. De esta manera llegamos al final de un video que explora escenarios cada vez más cercanos a la realidad. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.